Una de las reuniones más esperadas de los últimos meses era la del G20, es decir, la reunión de los países más ricos del mundo, que representan el 85% del Producto Interno Bruto Mundial y que acaparan el 75% del comercio global. Y cuando se revisan los países que lo conforman, pues no cabe duda que son los más ricos, incluyendo algunas de las superpotencias militares como Estados Unidos, China y Rusia, entre otros. Este año se realizó en Brasil, que definitivamente está de moda, y acudieron casi todos los jefes de Estado más importantes del mundo, incluyendo al saliente Joe Biden, y aunque se esperaba la presencia de su homólogo Vladimir Putin, este finalmente no asistió, entre otras cosas porque la situación con Ucrania se agrava producto de la decisión del futuro expresidente Biden de Estados Unidos, que autorizó a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance en contra de Rusia, lo cual es demasiado grave para el mundo porque entonces el conflicto tiende a escalar. Y en medio de este contexto de guerra, 3 discursos llamaron la atención, justamente porque invitan con vehemencia a la reflexión de la forma en la que se está atentando contra la sociedad, y fueron los del anfitrión Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, quien fue invitado por Lula y aspira a ingresar a este importante grupo, y Claudia Sheinbaum de México, quien se estrenó en el evento y entregó un mensaje bellísimo. De Irak a Ucrania, de Bosnia a Gaza, se consolida la percepción de que no todos los territorios merecen tener su integridad respetada. Y no todas las vidas tienen el mismo valor. Intervenciones desastrosas para subvertir el orden en Afganistán y Libia. La indiferencia relegó a Sudán y Haití al olvido, enclave costero que lleva asediado desde hace más de 18 años. Gracias al presidente Lula y a Brasil que me invitaron a este foro. Es la segunda vez que un presidente colombiano viene de su fundación, presidente Santos primero, y ahora yo, que quiero hablar a nombre de una parte de la sociedad colombiana que espero sea su mayoría. El hambre, si no hay hambre en el sur, no hay migración del sur hacia el norte. Toda política que busca meter migrantes en países que no son de acogida, en campos de concentración, en pogroms que buscan y cazan los migrantes para devolverlos a sus países de origen, fracasa. Va a fracasar, ha fracasado. La única política efectiva para detener el éxodo de los pueblos del sur hacia el norte es que el sur sea más próspero, que no tenga hambre. Esa es la política eficaz e invito a los miembros del G20 a practicarla con razón y con verdad, no con hipocresía. Cada golpe sobre un migrante en el exterior es simplemente el reconocimiento de la incapacidad del rico norte por acabar el hambre en la humanidad. Y acabar el hambre en la humanidad nos lleva, en mi opinión, a 3 planteamientos que quiero dejar en esta construcción de pensamiento común. Primero, el criterio de seguridad alimentaria basado sobre países que exportan al resto del mundo alimentos sobre la base de un uso intensivo del petróleo y del carbón no ha acabado el hambre en el mundo. Yo propongo construir, en lugar del concepto de libre mercado mundial de seguridad alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria, que consiste en que en los países donde hay hambre se pueda producir la alimentación suficiente. Y eso implica una agricultura sin carbón, basada, y ese es el segundo aspecto, en el campesinado y el pequeño granjero, no en la gran multinacional agraria. Es el campesinado y el pequeño granjero de cada país el que tiene la vocación de hacer de la tierra y cumplir su función social la base número 1 de la alimentación de su propio pueblo y del mundo. A eso le llamamos reforma agraria.
el que el campesinado del mundo y los pequeños granjeros tengan un mayor poder como ciudadanos, como sujetos de derechos políticos y económicos, es una garantía básica para una agricultura descarbonizada que alimente a todo ciudadano, a toda persona en la humanidad. Tercero, me gustaría que, y lo veo como un vacío de esta reunión, profundizáramos en el tema de la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial, que se va a expandir de manera exponencial, se alimenta de energías fósiles, petróleo y carbón, va a interactuar con la crisis climática, profundizándola. Crisis climática y inteligencia artificial, ambos tienen un enorme potencial para incrementar el hambre en el mundo. La inteligencia artificial puede echar a la calle centenares de millones de puestos de trabajo, los trabajadores y trabajadoras rutinarias, y van a salir al hambre y crecer el hambre en el mundo si no somos capaces de por lo menos plantearnos dos objetivos. El primero, y contrario a alguien que habló aquí de América Latina, hacer una regulación pública global de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el intelecto acumulado de la humanidad en la nube digital. Su fruto privado puede aumentar sustancialmente el hambre y, como decía Hawkins, tanto con la crisis climática como con la inteligencia artificial, llegar a los bordes de la extinción humana. Por tanto, una regulación política global, la verdadera multilateralidad, puede superar el inmenso peligro que representa y poner la inteligencia artificial al servicio del ser humano y no al revés. Y un segundo aspecto es que si va a producir centenares de millones de trabajadores en las calles, aumentando el éxodo y aumentando el hambre, pues ahora sí, un concepto nacido en Brasil, a propósito de sociólogos que ahora llaman deshonestos, pero que son profundos pensadores de los problemas humanos, construyeron, que es el de la renta ciudadana universal. La renta ciudadana universal demanda la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo realmente, demanda la posibilidad de que los millones de trabajadores en el desempleo tengan con qué comer, y nos lleva a una reestructuración de las finanzas internacionales que es absolutamente indispensable para superar la crisis climática, tema de Azerbaiyán hoy, y para superar el hambre en el mundo. Finalizo con unos planteamientos que quiero dejar a nombre de una parte de la sociedad colombiana. El G20 debe oponerse al genocidio en Gaza y llamarlo como es, sin hipocresías: genocidio. Si el G20, los poderosos del mundo, no se oponen al genocidio, la humanidad no tiene futuro. 2. Debe cesar todo tipo de bloqueo económico ante cualquier pueblo del mundo, no importa su régimen, porque el bloqueo es una ruptura integral y sistemática de los derechos humanos, no de los gobiernos, sino de los seres humanos. 3. La guerra de Ucrania y Rusia, y me opongo a la decisión permisiva de lanzar misiles sobre Rusia, no tiene otra solución que un diálogo directo entre Rusia y Ucrania. Cualquier conversación de paz que excluya a uno de los dos pueblos solo es una conferencia de guerra, no una conferencia de paz. Son los pueblos eslavos los que tienen que solucionar sus problemas, y por tanto el diálogo Rusia-Ucrania debe comenzar para alcanzar la paz. Ojalá
sobre los preceptos del Acuerdo de Múnich que Europa ha olvidado. 3. Me acojo al planteamiento de la República China sobre construir un diálogo entre civilizaciones. El nuevo multilateralismo no es una imposición de unos sobre otros, sino que es una democracia global, planetaria. Y eso implica, dada la diversidad humana, el reconocimiento de esa diversidad y la construcción de un diálogo entre las civilizaciones y no una confrontación, como decía Huntington en Estados Unidos. No creo, y tengo que decirlo aquí públicamente, en algo que se expresó en esta conferencia. Yo soy un progresista, un demócrata radical y un socialista. Y creo, y me siento orgulloso de ello, que es la lucha común y la solidaridad humana lo que nos mantiene en este planeta. Desde el primer día, cuando nos juntábamos para cazar animales, para poder comer, cuando nos juntábamos para hacer una hoguera, para calentarnos en las noches frías y nos ayudábamos hasta el presente y hasta el mañana, porque no somos una sociedad de átomos individuales compitiendo entre sí. Eso no lo hacen ni los animales menos inteligentes. Solamente podemos sobrevivir en el planeta, superar el hambre, la enfermedad, la desigualdad, superar la guerra, superar la crisis climática, que es el principal problema que hoy afrontamos. Poner al servicio la inteligencia artificial. Si nos ayudamos, si somos solidarios, si somos una comunidad, si tenemos objetivos comunes, si tenemos propósitos comunes y nos ayudamos. La competencia entre seres humanos y naciones solo nos ha llevado al borde de la extinción, y la posibilidad de construir una civilización diversa de la humanidad, incluso más allá de este planeta, cuidando este planeta, depende de que nos ayudemos, de que seamos solidarios y nos abracemos, de que la especie humana sea una comunidad. Gracias, presidente Lula, muy amable. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Vengo a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, a hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir, a forjar la paz, la fraternidad y la igualdad. Llámenos idealistas, pero lo prefiero a ser conformistas. Hace apenas 6 semanas tuve el gran honor de convertirme en la primera mujer presidenta de mi país. Y no llegué sola. Llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas. Llegamos todas las mujeres mexicanas. Pertenezco a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y provengo de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica una nueva historia para mi patria.
Desde que inició nuestro proyecto político en el año 2018, México está construyendo un nuevo rumbo que tiene sus cimientos en nuestra memoria, la de los pueblos originarios que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la invasión española, y a la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios que forjaron un país libre, independiente y soberano. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano y a nuestro modelo la economía moral. Quedó atrás el dogma de fe neoliberal, de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la OCDE menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó al doble en 5 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos, y el 80% de las familias recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos, aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. Nosotros destinamos cada año $1,700 millones para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 1,100 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos $24,000 millones al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.